Pedro Bordaberry oficializó ayer su acuerdo con el grupo de Gabriel Gurméndez para comparecer en el mismo Sublema en octubre. Hoy lo hará con el sector Ballistas Unidos. Por otra parte, el herrerismo busca un acuerdo con el sector de Beatriz Argimón para intentar retener 2 senadores. Son un par de noticias de estas horas, alguna estuvo en nuestros titulares más temprano, otra se publica en la prensa, pero bueno, podríamos agregar más, ¿no? Ya hemos consignado acuerdos de este tipo en días pasados y se espera que vengan otros. Es muy fermental el momento que estamos viviendo por ese lado justamente, por el lado de las negociaciones, por el lado de los entretejidos dentro de los partidos políticos, dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Nacional, también dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí, claro. Son momentos esos, fermentales en acuerdos electorales. Y hay quien puede decir, bueno, pero ¿qué son en definitiva los acuerdos electorales? Sí, esa es la pregunta básica. ¿Por qué? ¿Por qué tanta ebullición? ¿Y qué implica? Porque realmente dentro de los sectores, cada sector tiene además su especialista, ¿no? En cálculos electorales, que no es para cualquiera, ¿no? Porque implica realmente una ingeniería, una buena planilla Excel. En fin, son muchos cálculos. Pero básicamente los acuerdos electorales son cálculos para ver cómo uno se presenta a las elecciones nacionales de forma de conseguir bancas en el Senado o en diputados. De modo, diría yo, de conseguir más bancas en el Senado o en diputados que las que conseguiría si fuera solo. Bueno, vayamos a eso. A ver, básicamente cada sector lo que hace, para saber cómo está parado, en general multiplica o por 1.8 o por 2 los votos que tuvo en la interna. ¿No? Cuando mira y se imagina cómo le va a ir en octubre. A ver, en función de eso vemos cómo hacemos, ¿no? Cómo nos acomodamos. Acomodamos en el buen sentido, ¿no? Cómo acomodamos la estructura hacia octubre. Pero lo que hacen en general es, a ver, después de las elecciones internas, ven cuántos votos tuvieron y en general hay alguna diferencia. Lo multiplican por 1.8 para calcular cuántos van a tener en octubre, por 2. Hay algunos más optimistas que casi por 3, ¿eh? Pero más o menos hacen ese cálculo. Entonces, en función de eso, dicen, bueno, a ver, ¿cómo estamos parados para ir a octubre? Y ahí empieza el tejido de acuerdos. Hay una diferencia ahí. En diputados no se pueden acumular, no hay acuerdos por sublema. Sí, ese fue un detalle que surgió de la última reforma, Exacto. La del año 1996. Desconcertante cambio para muchos dirigentes políticos. Sí. Hay quienes no entienden todavía por qué se eliminó la acumulación por sublema en diputados. Pero bueno, esa es la realidad. Sí se puede acumular por sublema en el Senado. En el Senado, exacto. Y eso es lo que permite, ¿no? Que para pensar en las bancas en la Cámara Alta, justamente entonces se puedan hacer estos acuerdos por sublema, que es lo que estamos dando cuenta en definitiva en estos días, ¿no? Cuando hablamos de acuerdos electorales, después hay variantes, porque podemos ir con una lista juntos al Senado, ¿no? Y que vos vayas en primer lugar y yo en segundo, o podemos ir con listas separados y hacer ese acuerdo de sublema, que es como el acuerdo de sublema, digamos que es como un paraguas, ¿no? Que cobija distintas listas, pero por el cual acumulan votos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el cálculo que se hace es, una banca al Senado implica unos 80.000 votos. Tenés que conseguir 80.000 votos. Vos conseguís 100.000 votos. Yo consigo 60. Si hacemos un acuerdo por sublema, de forma sencilla y simplificada, lo que digo es, bueno, vos conseguís la banca y me das esos 20.000 votos que me faltan a mí y ahí yo entro también en la banca. Sí. Si tú fueras sola, sin el acuerdo conmigo en el sublema, no tendrías ninguna banca. Exacto. ¿Cuánto era que conseguías? Yo, 60.000 votos. Con los 60 quedabas afuera. Quedó afuera. Y además no está tan mal, 60.000 votos, ¿no? Pero bueno, quedó afuera. Entonces lo que se hace justamente es eso, es albergar bajo un sublema estas distintas opciones. Pero claro, lo que implica también es que son acuerdos electorales, ¿no? Digamos que pueden disfrazarse a veces de algo más, de alianzas verdaderamente estratégicas o de, coincidencias en materia programática, que no quiere decir que no las haya, pero en el fondo hay mucho de eso también, ¿no? Porque para la gente debe ser desconcertante a veces que terminamos dando acuerdos de dos sectores que apoyaron a cosas completamente distintas a las internas, ¿no? Y que parecían el agua y el aceite, pero ¿qué tal? Terminan y lo que destacan cuando hacen el anuncio es las coincidencias que siempre tuvimos, somos del mismo, ¿no?
del mismo origen, lo que nos une, tenemos un pasado común, todas esas, aparecen Sí. esas frases. Hay conferencias de prensa en las que se le pone mucho color a estos Claro. acuerdos. Hay otras más sobrias, en las que de algún modo se admite que lo que está de por medio es eso, ingeniería electoral. Hoy, por ejemplo, estaba mirando esta nota de La Diaria que habla de esa negociación en la que estaría el herrerismo con el sector de Beatriz Argimón y que procuraría que ese grupo, que fue tan fuerte en el Partido Nacional y que últimamente viene mal, retuviera 2 senadores, ¿no? Ese sería el objetivo del herrerismo. Bueno, en un momento de esa nota habla un dirigente herrerista no identificado que dice: este tipo de acuerdos son meramente electorales, pensados para encontrar un mejor resultado en octubre. Por ende, no son acuerdos políticos ni programáticos, son solo electorales para ver cómo se puede hacer rendir más la votación. Ahí se sinceró completamente. O por lo menos, lo que pasa es que en este caso sí, estamos hablando de 2 sectores dentro del Partido Nacional que son muy distintos, ¿no? El herrerismo como tal, más de perfil claramente liberal, y el sector de centro que es como muy con otra visión dentro del ala wilsonista, ¿no? Pero remarquemos, esto se da en todos los partidos. Lo hemos visto en el Frente Amplio. En el Frente Amplio se da. A ver, hay sublemas en el Frente Amplio que han ocurrido en el pasado y otros que se están conversando ahora, que en principio no son los lógicos, no son los que uno esperaría, ¿no? Sí. Y ahí también se da también lo departamental a nivel del interior en diputados, que implica eso. Por ejemplo, en las últimas elecciones se dieron acuerdos del MPP con el Partido Comunista y uno diría a priori, tipo, ¿cómo es esto? Pero bueno, en el fondo lo que está es esa ingeniería. Después no quiere decir que no, efectivamente, yo qué sé, no coordinen más, no se conforme efectivamente un sector ahí y coordinen en una actitud de bancada y demás. Pero a priori, en esta etapa son este tipo de acuerdos. ¿Tú decís que la cosa empieza por intereses comunes y puede terminar en el amor? Puede darse, Entre comillas, ¿no? Sí. Puede profundizarse después, pero ahí a otro tipo de entendimientos. Exacto. Bueno, pero vamos a lo que pasó, a lo que terminó de perfilarse ayer, ¿no? Que fue en el Partido Colorado. Claramente va a haber 2 polos, 2 grandes sublemas que están compitiendo fuertemente y que claramente se vieron alterados y se vio alterada la cosa con el ingreso de Pedro Bordaberry, ¿no? Se dio un sismo, digamos, a quienes dicen en el Partido Colorado. Sí, un reacomodo significativo. Hablaremos largamente durante semanas de este regreso de Pedro Bordaberry a la política, ¿no? Porque, por un lado, implica un contrapeso de envergadura a la figura de Andrés Ojeda, a la del propio candidato presidencial, ¿no? Hay varios analistas que dicen: Pedro Bordaberry parece un candidato presidencial, parece el candidato o parece uno de los precandidatos de la interna, ¿no? Él no participó, él no fue precandidato en la interna, no tuvo ninguna injerencia en esa instancia del 30 de junio, aparece ahora, se suma ahora, y lo hace con una relevancia, con un poder de atracción muy significativo. Bueno, entonces tenemos efectivamente esas 2 alas que empiezan a conformarse en el partido, una que responde a Ojeda, líder emergente, porque ganó la interna, pero todavía está pisando un terreno que no es firme, y Bordaberry, que viene con toda su historia. Y efectivamente entonces se generan esas 2 alas. Pero a su vez, claro, una vez que Bordaberry aterriza, la pregunta que venía a continuación era: ¿y qué? ¿Y con quiénes va a armar su opción electoral? ¿Va a traer dirigentes nuevos? Bueno, ¿te acordás frescos? que eso manejamos? Había una de las crónicas en estos últimos días que hablaba de eso, de que dentro de lo que, está bien, Bordaberry volvía, pero no implicaba que se llevara a todo el mundo, ¿no? Y que se generara este sismo. Iba a venir con aire fresco, no con aire fresco del Partido Nacional, con jóvenes, ¿no? Que le aportaban a la política. Sin embargo, entró y... Sin embargo, produjo un desbarajuste. Sí. Está produciéndose ese reacomodo, están crujiendo las estructuras internas del Partido Colorado, ¿no? Básicamente vamos a ordenar, a ver, dijimos, 2 grandes polos, 2 sublemas, uno que encabeza y que es liderado por Andrés Ojeda como candidato a la presidencia, y el otro ahora sí que termina de quedar liderado y de forma muy fuerte por Pedro Bordaberry. Para que entiendan y no se pierdan en esta estructura dentro del Partido Colorado, bueno, el que encabeza Ojeda está integrado por la propia lista de Ojeda, que va a ir con una lista al Senado, también por la lista de Robert Silva, una lista de Robert Silva, llamémosle la lista del sector Crece, ¿sí? Crece. Ahora explicaremos por qué. Ahora explicaremos por qué. Otra lista que va a encabezar Gustavo Zubía,
que recordemos fue un apoyo importante para Ojeda en la interna y que votó muy bien. Y se suma ahora a este sublema la lista 15. Lista 15 que también, recordemos, en la interna había estado como apoyando a Gabriel Gurméndez. Por lo tanto, ahí también hay una división. Pero bueno, ahí queda encaminado entonces el sublema que es unir para ganar. Así es como se llama, este sublema. El otro sublema, el que lidera Pedro Bordaberry, va a ser Vamos Uruguay. El viejo eslogan. El viejo eslogan. El viejo nombre de la agrupación de Pedro Bordaberry, ¿no? Y ahí queda conformado por la propia lista que anuncia Pedro Bordaberry al Senado y se suma a este sublema Gabriel Gurméndez, anuncio que se formalizó ayer, ¿no? Recordemos, ya habíamos tenido unas señales, incluso en la semana previa a las elecciones internas, Gurméndez se había sacado una foto con Bordaberry, insinuando ahí que algo podía venir. Bueno, efectivamente, va a ser, concretó ayer este acuerdo. Claro, Gurméndez, eso que decíamos, había perdido una pata importante de su apoyo electoral, que era la lista 15, lista histórica dentro del Partido Colorado. Bueno, entonces, ¿cómo rearma la cosa? Se une al sublema de Pedro Bordaberry. Lo mismo hace el sector de Tabaré Viera, Ballistas. Ballistas lo va a formalizar hoy, en esta oportunidad, el acuerdo electoral con el sublema de Pedro Bordaberry. Y ayer se dio esta otra situación significativa que comentábamos, ¿no? Que quizá fue la más impactante, porque implica, de alguna manera, bueno, el resquebrajamiento de Ciudadanos como existía hasta ahora, ¿no? Podía ocurrir. Era de lo más delicado que podía pasar con el regreso de Pedro Bordaberry a la arena política. Que el sector Ciudadanos, que en buena medida se nutrió en su momento de dirigentes de Vamos Uruguay, claro, cuando Pedro Bordaberry decidió no volver a ser candidato al Parlamento, al Senado, cuando dejó la política, bueno, podía ocurrir que varios de esos referentes dijeran, si está Pedro de nuevo, es con él, ¿no? Lo que pasa es que ahí se dividen, ¿no? Entre quienes quedaron como más molestos, ofendidos con aquella actitud de Pedro Bordaberry, y quienes no le reconocen su liderazgo igual y ahora decidieron volverse y volver a su líder, a su referente. El contingente que se pasa con Pedro Bordaberry es bastante significativo, ¿no? Sí, estamos hablando, hay cifras que varían, pero se ha manejado entre 25 cuando se anunció y ayer se mencionó incluso hasta 50 dirigentes a nivel nacional. Las figuras más visibles quizás son el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y dos diputados, Nivia Reich, diputada de Colonia por Ciudadanos, y Servini, ¿no? Walter Servini, también como dos de los legisladores. ¿Y quiénes quedan al margen? ¿Quiénes no van con Pedro Bordaberry desde Ciudadanos? Por ejemplo, Felipe Schipani, ¿no? Ahí tenemos un nombre. Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló, también Ope Pasquet, que no va a ir a diputados o a Senado en esta oportunidad, pero que también es un referente de esta área. Melasi, Albertoni, Nicolás Albertoni, Diego Sanjurjo. Bueno, ¿no? y Robert Silva, ¿no? Y Robert Silva, por supuesto, que va a encabezar una lista al Senado, con este sector que queda, que se mantiene. Entonces, primero tenemos ese sacudón en Ciudadanos, ¿no? Sí. Semejante ruptura. Que están como en la separación, ¿no? Como en un matrimonio que se separa, donde están discutiendo, por ejemplo, qué pasa con el nombre, ¿no? ¿Cuál de los dos va a ser Ciudadanos? Ayer los que se fueron con Pedro dijeron, esto es Ciudadanos. Lo anunciaron así, Ciudadanos se pone la 10. Por eso. Sin embargo, del otro lado señalan, no, esto es un tema a conversar. Esto es un tema a conversar. Ahí que nos decían ayer textualmente, bueno, Ciudadanos murió, lo que se está negociando ahora es el divorcio con los que se fueron, pero en estas elecciones hay quienes dicen el nombre Ciudadanos no se va a usar, y bueno, evidentemente no está claro. Hay ahí diferencias entre la orgánica, dónde estaría el cerno, digamos, de Ciudadanos. Pero también hay diferencias, o hay quienes plantean matices en cómo se dio, ¿no? Hay quienes señalan, bueno, esto era lo esperado, pero el tema es cómo se hizo, ¿no? Cómo se hizo este acuerdo. Allí hay algo de formas. ¿En qué sentido? Algo de formas, porque hay quienes señalaban, bueno, por cómo se dieron las cosas, expresaban cierta molestia, por el hecho de que este grupo que se fue con Pedro Bordaberry haya negociado con Vamos Uruguay sin haber negociado para el conjunto del sector, ¿no? Sin haber negociado
un posible acuerdo electoral para todo el grupo de Crece o liderado por Robert Silva hasta ahora. Entonces se produjo este desmembramiento y esta división de aguas, digamos. Con lo cual, la propia fórmula presidencial, la fórmula Ojeda-Silva, queda como, no digo cuestionada, pero queda siendo el reflejo de una realidad que ya no es, ¿no? Claro. Porque teóricamente, ¿cómo se conformó la fórmula? Con el más votado y el segundo, ¿no? Ojeda fue el más votado, Robert Silva fue el segundo más votado. Pero fue el segundo más votado porque tenía detrás, para empezar, a todos Ciudadanos, a todo el sector ciudadano, más algo, porque armaron aquella estructura llamada Crece. Pero para empezar estaba Ciudadanos detrás. Entonces, si ahora vas para atrás, si querés hacer la cuenta y le sacás a Robert Silva el apoyo de Ciudadanos, ¿Robert Silva era el segundo más votado o no? Bueno, ya está, eso ya quedó cristalizado. Robert Silva es el 2 del partido, es el 2 en la fórmula. Bueno, y después está el otro factor, el factor justamente Pedro Bordaberry, que es el que ha ocasionado todo esto, ¿no? Es que siempre se habló, ¿te acordás de previo a las internas? Bueno, los dirigentes tenían muy presente que el regreso de Pedro Bordaberry iba a significar. ¿Por qué el Partido Colorado, recordemos, demoró tanto incluso en pasar el limpio quienes tenía como precandidatos en las internas? Porque todavía estaba revoloteando el factor Bordaberry y sabían que en el momento que llegara, bueno, iba a significar un reacomodo y que vos podías tener tu bandera pronta, tu lista y decir voy a ser precandidato, pero si Pedro Bordaberry te salía, marchabas, ¿no? Eso era lo que señalaban muchos. Entonces, todos esperaban, viste, hasta el último momento a ver cómo se daba la cosa. Ahora termina de concretarse este desembarco en esta otra etapa y pasa de alguna forma un poco lo mismo, ¿no? Los que se apuraron a hacer acuerdos electorales y empezaron a perfilarse para octubre, bueno, ahora quedan con este cimbronazo que va a implicar un reacomodo y como dos liderazgos, ¿no? El de Ojeda, como el nuevo, y el viejo liderazgo de Pedro Bordaberry. O sea, lo que era Ciudadanos se parte, se divide, todo indica, se debilita, pero todo esto es muy dinámico y todavía no terminó, ¿no? La historia continúa. Lo digo porque otra noticia de esta semana fue que el sector de Robert Silva, llamémoslo así, ¿no? El sector de Robert Silva, la parte de Ciudadanos que continúa encabezando Robert Silva, incorpora a una figura del interior del país y le da relevancia a ese pase, concretamente. Se trata del dirigente salteño Marcelo Malaquina. Cuando se dio a conocer este pase, esta incorporación, por ejemplo, Ojeda, que estaba ahí en el acto, Ojeda, junto a Robert Silva, dijo, es un día importante porque Robert se lleva la agrupación más codiciada del país. Robert incorpora un grupo importantísimo, incorpora el grupo de quizás el que tiene más chances en todo el país de recuperar una intendencia, a propósito de la intendencia de Salto. Es que Malaquina tuvo además un muy buen resultado en las elecciones internas, que de hecho va a hacer que sea el candidato a la intendencia por el Partido Colorado en Salto. No se va a presentar como Partido Colorado, sino como coalición republicana, pero ahí en Salto hay como dos grandes liderazgos, ¿no? Germán Coutinho, que ya anunció que se va a ir con Pedro Bordaberry, con quien históricamente estuvo, y entonces Malaquina, que hace este desembarco, digamos, fuerte, o este anuncio fuerte con Robert Silva. Así que para Robert Silva no son todas perdidas, digo pensando en los dirigentes que perdió ayer, sino que esta incorporación a nivel departamental es importante. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Qué pregunta, ¿no? Capaz que los oyentes tienen que ir después a nuestra web, buscar esta grabación. Y hacer un mapita conceptual así. Munirse de lápiz y papel e ir anotando, ¿no? Porque no es simple, no es obvio. Hay muchos nombres, tanto de personas como de sectores o de nuevos sectores, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y estábamos hablando nada más que del Partido Colorado. Nos queda para otro día, no sé, mañana, pasado, otro tablero político con los acuerdos que se tejen en el Partido Nacional y después el Frente Amplio, ¿no?